Doctora Carolina Corcho, gracias de verdad por aceptar esta segunda invitación del programa Puntos de Vista aquí en GQ, tu canal, porque la teleaudiencia quisiera saber realmente cuáles son sus planteamientos en esa aspiración a la presidencia de la República. Bueno, lo primero es que en este momento yo no tengo una candidatura a la presidencia de la República. En el país en este momento no hay en curso unas inscripciones ante un proceso electoral. Sí ha habido solicitudes de bases sociales, organizaciones a lo largo y ancho del país para que yo asuma una precandidatura. Estamos en ese proceso de consultas, porque en todo caso, si yo asumo una precandidatura presidencial, sería en el marco de un frente amplio, donde está el pacto histórico sumado con otras fuerzas políticas y sociales de carácter independiente, de liberalismo progresista, de mucha ciudadanía que no milita en los partidos políticos, pero que cree que el cambio debe continuar en Colombia, que el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro es completamente válido, que el proyecto reformista es válido, pero que por supuesto, pues esta es la primera apertura que hacemos, no han dejado tampoco trabajar el presidente. Yo no he visto oposición más cerrera en la historia política de este país que la que le han hecho al presidente Gustavo Petro. Oposición desde las altas cortes, oposición desde el Congreso de la República, que de manera filibustera obstruyen cualquier posibilidad que pueda tener el presidente Gustavo Petro. Oposición desde alguna prensa corporativa que 24 horas por 7 hablan mal del gobierno del presidente Gustavo Petro. No le reconocen nada positivo, no estamos diciendo que no haya una crítica sobre el poder y el gobierno, pero ya no le reconocen nada positivo e inclusive se distorsiona la información de lo que pasa con el gobierno. No he visto eso en la historia de este país y yo creo que ese programa merece una oportunidad de continuar en Colombia. Hablando de oportunidad, deme la oportunidad para decir un poco lo que usted plantea, pero no desde los sustantivos, sino desde la forma. ¿No cree, doctora Carolina Corcho, que también el gobierno ha dado papaya, inclusive el propio presidente, porque cuentan las formas? Después de esta pausa, resuélvame esa inquietud, sí, porque no lo digo yo, me lo han dicho, es que este gobierno da mucha papaya. Claro. ¿Qué cosa? Ya regresamos. Solicitar tu crédito Confamiliar ahora es más simple y más fácil con nuestra nueva herramienta de crédito digital, con la cual podrás solicitar tus créditos de libre inversión desde cualquier lugar y a cualquier hora. Entra a www.confamiliar.com/crédito, selecciona crédito digital y listo. Todo lo que necesitas es crédito Confamiliar. Vigilado Supersubsidio. Desde luego que el gobierno tiene deudas. Le faltan realizaciones concretas del Plan Nacional de Desarrollo. Han habido errores. El primer error es haber metido en su primer gabinete ministros opositores que terminaron siendo caballos de Troya. Porque es que si uno va a estar en un gobierno, pues está bien la discrepancia y la crítica, pero desarrollar una oposición dentro de un gobierno, como lo hicieron algunos ministros que el presidente Gustavo Petro seleccionó, pues atrasó un año todo el proceso del gobierno. Desde luego que han habido ese tipo de equivocaciones y yo creo que si se continúa el programa, el proyecto reformista, tendremos que haber aprendido de esa experiencia para poder mejorar en esas equivocaciones. El presupuesto, doctora Carolina, también fue un error muy grande. Los ingresos del 2023 no fueron los mismos del 2024 y ahí hubo una falla enorme. Sí, pero es que eso sí tiene un problema más de fondo. ¿Sí? Es el pésimo manejo de las finanzas públicas que dejó Iván Duque a Gustavo Petro. Ojo, por primera vez los colombianos estamos pagando un servicio a la deuda externa altísima, más de 110 billones de pesos vamos a pagar el servicio a la deuda externa, porque el señor Iván Duque durante la pandemia endeudó el país con el Fondo Monetario Internacional a corto plazo, con intereses altísimos y no sabemos cuándo se fue esa plata. ¿Corto plazo fueron qué? ¿6 años creo? Es a corto plazo e intereses lo más altos que se pudieran, un endeudamiento que no sabemos a dónde se fue, pero sí se fue para nutrir 4 o 5 familias de grandes empresarios de este país, porque esos recursos no los inyectó a la economía colombiana, al pequeño y al mediano empresario que responden por el 70% del empleo en Colombia, tampoco lo invirtió el señor Iván Duque después de ese préstamo a calmar el hambre del pueblo colombiano durante la pandemia. Le presentamos al señor Iván Duque una propuesta de renta básica, calculada económicamente, viable, para entregarle renta básica a los colombianos que estaban aguantando hambre en la pandemia y tampoco lo hizo. Y aparte de eso, pues nos dijeron que habían metido esa plata para el sistema de salud y ya la Contraloría General de la República abrió unas investigaciones por responsabilidad fiscal, por presunto desvío, robo, defraudación de 12.3 billones de pesos en el año de la pandemia. Entonces, ante esa realidad fiscal, lo que recibe el presidente Gustavo Petro
es una estrechez fiscal por un pésimo manejo del presidente Duque. Hace un instante usted dijo, doctora Carolina, que no se siente candidata todavía, que hay una precandidatura y habló del proceso de selección y las opciones que hay para la escogencia de ese candidato de la izquierda. En ese proceso, ¿usted está decidida a participar como candidata en un momento determinado y qué opción le ve? Estamos en ese proceso porque no es solo la izquierda, vuelvo, insisto, aquí hay una gran coalición política que va más allá de la izquierda. El Frente Amplio que llaman. Que es una coalición de centro-izquierda, es una coalición de carácter progresista e independiente, que a mi juicio debe mantener los elementos centrales del programa y el proyecto reformista que debe continuar Colombia. Este país no puede seguir aplazando una reforma agraria hace un siglo. Estamos en la misma discusión de Alfonso López Pumarejo, de Carlos Lleras. 1936. No podemos nosotros entonces seguir aplazando eso. Este país no puede seguir en la desindustrialización de 30 años con las negociaciones de los TLC que hoy tienen a los arroceros en un paro. Entonces ahora dicen que es culpa del señor Gustavo Petro cuando ellos fueron los que pusieron en desventaja a los agricultores y al agro colombiano frente a la balanza comercial internacional. Este país necesita muchas transformaciones y esas transformaciones deben mantenerse y continuarse haciendo en Colombia. Pero no se van a lograr esas transformaciones si no hay no una convivencia política, sino hay acuerdos políticos. ¿Por qué es tan complicado hacer un acuerdo político entre eso? El país se volvió políticamente maniqueísta, doctora Carolina. Mira, yo le cuento una cosa, la reforma laboral que hoy están negando 8 senadores de la República tuvo un proceso de concertación donde el gobierno concesionó casi todo. La reforma laboral contenía unos artículos de derechos colectivos y de asociación sindical. A solicitud de los empresarios se retiraron esos artículos. Se redujo a los mínimos básicos derechos de los trabajadores. Llegaron a ese acuerdo, fue aprobada por el Congreso de la República, llegamos al Senado y la archivan sin discusión y salen esos mismos empresarios a decir no hubo concertación, por favor. Es que también hay una élite oligárquica de este país que no quiere nada, que no quiere que este pueblo tenga derechos. Todo para esas minorías acaparadoras del presupuesto público que se han dedicado a las extracciones de rentas públicas. Por favor, no hay la generosidad mínima para que los de abajo, para que los pobres, los humildes y los trabajadores de este país tengan unos derechos elementales. Entonces, ¿quiénes son los que están obstruyendo el acuerdo nacional? ¿Quiénes son? Sí, pero la clase política, como usted bien lo mencionó, no tiene capacidad para autorreformarse. Y a los gobiernos y a los gobernantes, la impresión que tiene el ciudadano común y corriente es que o el país es ingobernable o ellos no son capaces de gobernar. O sea, llevar el hilo del asunto y darle manejo y ser capaces de maniobrar y ser capaces de ser ganadores. Uno no ve eso ni en Gustavo Petro ni en ningún otro presidente. Llevamos muchos años que el país en un conflicto muy grande de violencia política, de violencia guerrillera, de narcotráfico. Los problemas son muy grandes, doctora Carolina, y parecería que este país no tuviera arreglo. Es que el error es creer que la transformación de este país depende de un hombre. Este país va a necesitar una colectividad de hombres y mujeres de Estado dispuestos a esa transformación. Hombres y mujeres de Estado en los consejos, en las gobernaciones, en las alcaldías, en el empresariado. Debe haber un empresariado, un liderazgo empresarial sensato, que lo hay en este país. Los invitamos a que ese liderazgo empresarial sensato contenga la insensatez de algún empresariado minoritario, además que es codicioso. Necesitamos liderazgo en el sector académico, en los movimientos sociales, en la sociedad civil. El cambio de este país va a requerir un liderazgo colectivo de hombres y mujeres y un voto libre que cambie ese Congreso de la República. El ciudadano con su voto puede cambiar ese Congreso de la República y poner hombres y mujeres honorables comprometidos con las causas populares. Si usted llega a ser la candidata de ese Frente Amplio que menciona a la presidencia de la República, se siente en capacidad de sentar esas fuerzas, esas divergencias que existen en el país para que haya un solo norte y haya una sola dirección buscando la paz, buscando el desarrollo, buscando la armonía, la justicia social, la lucha contra la corrupción, que ya estamos cansados de oír de la lucha contra la corrupción, lucha contra el narcotráfico.
Después de esta pausa, respóndame esa pregunta, esa inquietud, doctora. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Es que de hecho el Frente Amplio ya hace parte de ese acuerdo nacional y esa concertación nacional, porque el Frente Amplio va mucho más allá de la izquierda. Ahora bien, hay sectores de este país que no quieren que no haya ningún cambio. Yo creo que esos sectores tienen todo el derecho a ejercer la oposición. Hay unos sectores amplios de este país que quieren un acuerdo nacional para avanzar en la transformación de la justicia social, otros no, que tendrán que hacer oposición. Y yo creo que ese Frente Amplio ha avanzado en conversar con sectores muy distintos a los orígenes de la izquierda, y yo creo que eso tiene que constituirse en una mayoría política que cambie y continúe la transformación de Colombia. Pero la pregunta es si usted está dispuesta o se siente la líder de un proceso de esa naturaleza. Yo vuelvo e insisto que quien lidere ese proceso tendrá que someterse a una consulta popular. Y debe ser la ciudadanía democráticamente quien defina quién va a ser el candidato o candidata que lidere ese proceso. Pero ese proceso va a requerir muchos hombres y mujeres. Yo me siento una de las mujeres que hace parte de todo ese colectivo de ese proceso. Ya miraremos a quién el pueblo le encomienda esa labor de liderar ese frente. ¿Y usted quiere ser ese líder? Estamos en ese proceso de esas consultas para asumir la precandidatura. Sí. Estamos en el proceso, a eso venimos a Pereira, a reunirnos con líderes sociales, políticos, empresarios, para mirar cómo están esas posibilidades. Doctora Carolina, para finalizar, quiero que me dé una opinión sobre la región, sobre Pereira. Usted ha estado haciendo unos trabajos importantes en años anteriores en Cartago. Cartago-Pereira es una conurbación cada vez más metropolitana. El eje cafetero es una ciudad muy distinta, es una región muy distinta al resto del país en materia de promedio de calidad de vida, que usted sabe mucho de eso, es muy superior al resto del país. Hábleme de eso después de esta pausa, por favor. Colombia tiene un movimiento regional muy distinto a su división político-administrativa. Por ejemplo, Pereira es la capital de Cartago y de muchos de los municipios del norte del valle, pero eso no solamente ocurre en el Valle del Cauca y aquí en Risaralda, sino que Colombia una división político-administrativa que no necesariamente corresponde a cómo se desplaza la población. Por eso el ordenamiento territorial de cualquier plan de desarrollo tiene que tener en cuenta eso, cómo se mueve la gente. Lo segundo es que estuve viendo, digamos, algunas cifras sobre el tema de Pereira. Pereira fue una ciudad industrial muy importante en el tema de manufactura y textiles. Confección, sí. Ahorita está en el tercer nivel. El empleo lo genera en Pereira. Primero, lo genera el comercio. Segundo, el empleo público del Estado. Y tercero, muy abajo, la manufactura. Pero aparte de eso, Pereira está importando más de lo que exporta. Eso habla de una desindustrialización de la ciudad. Evidentemente. Tiene que haber una política de reindustrialización porque si no, no vas a resolver el problema del empleo y del joven, para poderle dar la oportunidad al joven. Entonces, si no hay una política de industrialización y empleo que reactive la economía de la ciudad, pues ese joven queda a merced de que sea reclutado por grupos armados ilegales que terminen el consumo de sustancias psicoactivas. Sí, lo estamos viviendo. Uno de los problemas de salud pública más graves que tiene la región. Todos se están matando entre ellos. Exactamente, hay un enfrentamiento. Por el territorio. Por el territorio. En el 2005 tuvimos la tasa de homicidios más alta de América Latina en Pereira, y ahorita actualmente también tenemos unas tasas de homicidio. Yo creo que es una de las preocupaciones más fuertes que tenemos, pero eso tiene esa raíz estructural que tenemos que mirar. Y mira otra cosa, el 50%, por ejemplo, de la población de esta ciudad está en la extrema pobreza y en la pobreza. Por esa pobreza monetaria y de cultivo para que esos jóvenes sin oportunidades sean reclutados y entren a estas problemáticas que tenemos. Entonces, evidentemente, una política de reindustrialización como la que está proponiendo el programa del Frente Amplio y el presidente que lidera
su presidente Gustavo Petro, es muy importante para esta ciudad, porque esta ciudad tiene la vocación, la ha tenido. Eso requiere inversión pública, eso requiere un plan estratégico. Además es una ciudad-región, aquí trabaja gente de Chinchiná, gente de Cartago, así por montones, de Dos Quebradas, bueno, de Dos Quebradas, Pereira es una sola conurbación. Me sorprende mucho el conocimiento que tiene usted, inclusive estadístico, de los datos de homicidios y de desindustrialización. Sí, son dos temas que yo he estudiado porque yo participé en la elaboración del programa del gobierno de Gustavo Petro, no solamente en materia de salud. Yo fui una de las empalmadoras de todo su gobierno Sí. y construimos algo que se llama la Agenda de Transición Democrática, Otra Colombia es Posible, donde participamos 65 investigadores e investigadoras de todo el país para presentar propuestas concretas de cómo cambiar a Colombia. ¿Qué era lo que usted hacía en Cartago y en qué época? En Cartago, más o menos hace unos 5 años, yo era psiquiatra de la cárcel y trabajaba con muchachos de población privada de la libertad. Por eso, digamos, entiendo muy bien las dinámicas de los conflictos urbanos, porque yo trabajaba con estos muchachos en el tema de consumo de sustancias psicoactivas. Todos los jóvenes que yo atendía en las cárceles de Colombia son jóvenes con consumo de sustancias psicoactivas. Y en la cárcel no está el gran traqueto, está el muchacho humilde. Este es el muchacho humilde que está a sueldo de una banda. Cuando entra a la cárcel, pues la banda le dice, yo le puedo seguir pagando y sosteniendo a su familia, porque es sobre la pobreza que se montan esas estructuras criminales, o usted verá si se retira. El muchacho teme retirarse porque si sale en libertad tiene muchos enemigos y lo pueden matar. Y eso es una puerta giratoria porque ese muchacho entre el consumo de droga entra y sale y la sociedad no tiene nada más que ofrecerle al margen de la ley. Usted me da una oportunidad de plantear una inquietud muy grande, doctora. Si usted estuvo trabajando con muchachos con problemas psiquiátricos por consumo de estupefacientes, de droga, usted habla de drogas. Sí. Una cosa es el estupefaciente marihuana, por ejemplo, y el cigarrillo inclusive, o el licor, y otra cosa son las drogas duras, la heroína, por ejemplo, Dos Quebradas tiene un problema de heroína terrible, el Hospital Mental de Pereira tiene un problema, ya no hay camas para tanto enfermo mental por consumo de drogas. ¿Qué diferencia hay en esa materia ahora que se está hablando de la hoja de coca, ahora que se está hablando de la eventual legalización de la marihuana en Colombia, por lo menos de la cannabis medicinal? ¿Hay unos avances en eso o estamos muy atrasados? Todas las sustancias psicoactivas, legales o ilegales, tienen un daño a la salud humana. El alcohol tiene un daño a la salud humana. Sin duda. Sin duda alguna, en accidentalidad de tránsito, pero además en enfermedades cardiovasculares. El cigarrillo también. La sustancia más adictiva después del opio, que es el principio activo de la heroína, de la morfina y todo esto, es el tabaco, el cigarrillo, la nicotina. Lo último que suelta alguien que tiene un consumo, digamos, de muchas sustancias es la nicotina, porque es muy adictiva. Y obviamente la heroína también es un problema gravísimo y el acceso es muy fácil porque nosotros en el Pacífico tenemos la amapola y ahí la extraen directamente. Tenemos cifras de niños que empiezan a consumir desde los 7 años. Uy. Entonces el trabajo hay que hacerlo desde ahí. Es un proyecto de detección temprana para que el niño no empiece a consumir, porque cuando a mí ya me llegan a la cárcel, yo empiezo a explorar esas historias de vida y yo digo, ¿por qué el Estado no cogió a este niño desde pequeño con los programas de salud pública para evitar que llegara a esta situación? Cuando yo ya los tengo, pues el muchacho ya está muy emproblemado, es lo que nosotros llamamos alta complejidad. Entonces, todas las drogas, tanto legales como ilegales, hacen daño a la salud pública. ¿Pero hay alguna diferencia sustantiva entre la marihuana y las drogas duras como el opio y la heroína, la cocaína? El opio es una sustancia más adictiva, pero la marihuana también hace daño. Sí. Si tú ves los estudios científicos, sí. Yo apelo mucho al NIDA, que es el Centro Internacional de Drogas, el Instituto de Drogas de los Estados Unidos, que hace estudios en el mundo. La marihuana sí genera problemas. Le llaman la gran reveladora de la esquizofrenia y de las enfermedades psicóticas. Sí, hay personas que si tienen genética para psicotizar, si consumen marihuana, eso les despierta una psicosis. Pero aparte de eso, la marihuana en el largo plazo, estos son estudios científicos, pues tú te crees que eres Messi, pero no eres nada, porque te hace creer que eres un magnífico, que estás jugando magnífico, sí. Pero te va volviendo lento con el tiempo. Yo trabajo con pacientes. Y si eso es así, doctora Carolina, ¿por qué razón en Estados Unidos ya hay 25 estados de los 50 estados de la Unión Americana que tienen aprobada la marihuana recreativa? Porque hay una discusión frente al prohibicionismo. Es decir, las drogas hacen daño a la salud, eso no tiene ninguna discusión. Sí, no, ¿cómo lo vamos a tratar? Ni el alcohol, ¿Vamos ni el azúcar. El azúcar es dañino. Y ahí viene la discusión de las soluciones. Entonces vamos a entrar en el prohibicionismo, vamos a meter presos a los consumidores, yo no creo.
Yo creo el prohibicionismo ha fracasado en el mundo. La Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas ya han dicho, no vas a tratar la persona con consumo a punta de bolillo. Aquí necesitamos es trabajar desde el punto de vista de la salud pública, todo un trabajo terapéutico de cómo la persona se conciencia de esto, cambia, o inclusive hay políticas como el consumo regulado. Por ejemplo, yo fui la que diseñé el programa Camacho en Bogotá. Hey, ¿Qué hacíamos nosotros? Entonces usted fuma bazuco. Cuando el muchacho fuma bazuco, vuelve violento, hace de todo. agresivo. Agresivo, con la marihuana se calma. Para sacarlo de ese estado de adicción, nosotros le decíamos, bueno, ¿por qué no dejas de fumar el bazuco? Consume marihuana para que se calme y luego lo vamos sacando paulatinamente. Primero de la lo marihuana. nivelan, sí, claro. Exactamente, porque pues eso de que entonces deje de consumir todo, haga una abstinencia, haga un intento de suicidio, eso desde el punto de vista médico ya no funciona. No funciona. Doctora Carolina, con usted podría hablar todo el día, pero usted tiene otros compromisos. Le agradezco mucho el detalle de aceptar esta invitación del programa Puntos de Vista. Es un programa de líderes de opinión. Esto lo ven los empresarios, los profesionales de Pereira, el gobierno local. Y pues les deseamos mucha suerte en sus expectativas políticas y en su vida personal, doctora. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a tu audiencia. Carolina Corcho, aquí en Puntos de Vista, el periodismo con líderes de opinión de Pereira, Risaralda y ahora con aspirantes a una mejor posición, a una mejor visión del país, como el caso de Carolina Corcho. Muchas gracias a ustedes por la sintonía, por la confianza y nos vemos en el próximo programa.